desde aquella época, fue 2017 al 19. Ahora hay otros problemas, ¿verdad? Ahora tenemos la inteligencia artificial, desinformación. Sí, pero ¿hace cuánto? En este mes hicimos Paraguay, fue hackeado, todos nuestros datos públicos. Bueno, el tema de... No sé si profundizar demasiado ahí, pero justamente el tema de ciberataques es algo que es del día actual realmente en Paraguay, justamente. No sé si va directo relacionado a el contraterrorismo puntualmente o ataques de manera digital y compañía, que son otro campo también. Están uno al otro relacionados porque se pueden realizar ataques terroristas a través de destrucción de infraestructura eléctrica. Tú, por ejemplo, ya es posible, y hay un caso muy grande que pasó en Irán en el año 2014. Hubo un ataque cibernético a las infraestructuras nucleares y energéticas, en el cual destruyó 60% de la maquinaria a través de cortocircuitos o transmisión de códigos digitales que neutraliza ese tipo de maquinaria. Y eso es un caso muy conocido, y hay una película que creo que se llama... No me acuerdo el nombre, pero es una película muy conocida. No es tan buena, pero te cuenta la historia bruta de lo que pasó. Porque fue un plano de ataque para eliminar la posibilidad de Irán como potencia nuclear en ese periodo. Y también ahora también pasó ahora hace poco. ¿Y cómo fue para que termines haciendo un doctorado en cambio climático después de todo esto que estás contando? ¿Cómo decidiste hacerlo en el doctorado en cambio climático? Y bueno, yo nací aquí en Paraguay y siempre me acuerdo el calor. Sí. Esa cosa creo que es una cosa marcada. Te marcó el calor paraguayo. Porque como debes saber, yo soy no solamente paraguayo, también soy mitad boliviano. Mi madre es de La Paz, de Bolivia, y mi madre siempre hablaba de la calidez boliviana, que no hace tanto calor, que es frío, es fresco, y ella también siempre se moría de calor. Ella parecía que estaba muriéndose de calor literalmente acá en Asunción. Y yo no me di cuenta hasta que fui a La Paz a ver cómo es el clima, y es diferente, es una montaña, tenemos otros problemas allí, pero aquí siempre fue. Y después, cuando me fui a Europa, yo vi por primera vez que existen diferentes climas. En este caso tenemos el periodo de invierno, tenemos luego la primavera, el verano, como siempre estudiamos, pero ahí sí se sentía. Ahí sí hay más diferencia. Ahí sentía el crecimiento gradual del clima. No aquí que un día hace 10 grados, el otro te da una bofetada de 30 grados. Sabes que normalmente estoy en contacto con el departamento de meteorología, y ahora nos decían ya ellos justamente, se cambió un poco el tiempo del veranillo, que se viene ahora en unos días, y tenemos que estar demasiado atentos siempre, porque pasa eso también, ¿verdad? Ahora hay que decir que este año puntualmente fue mucho más frío, y ese calor que era de la tarde, porque en Paraguay lo que ocurre siempre, ahora se está viendo para cambiar otra vez el tema del horario de verano, pero lo que ocurre siempre es que si uno entra a trabajar temprano, llega al trabajo con una campera espectacular, enorme, totalmente cubierto, llega con 12, 15 grados, y sale del trabajo a las 4:30, 5, 6 de la tarde con 35 grados. O sea, hay un cambio demasiado grande. Sí, y eso tiene un efecto muy malo a nuestra salud. ¿Quién no... ¿a qué madre no ha dicho a su hijo cuidado con el choque de temperaturas? Sí. Y yo siempre me reía hasta que me dio un choque y yo estuve en cama por 3-4 días. Bueno, y en Europa te diste cuenta de justamente de esos cambios de las 4 estaciones, de Vivaldi. Sí, exactamente. Bueno, y entonces contanos un poco, cuando hablamos de alteraciones climáticas, ¿de qué estamos hablando, Raúl? Y para ser muy simple, la alteración climática no quiere decir sobre el clima
actual, ¿no? El tiempo, el estado temporal que tenemos, el día al día. Hoy puede hacer frío y mañana hace calor. Claro, pues esa es la consecuencia, digamos. No, eso es un efecto pequeño. Es como, ¿cómo podría explicar? Un síntoma. Un síntoma, porque un día para otro no hace tanto frío, no hace tanto calor, de la nada hace mucho calor, de la nada hace mucho frío, y a veces son cosas sazonales, o sucede, como decimos. Pero la alteración climática es la acumulación de todo esto. Es como el interés, digamos. El interés, si yo tengo $10 en mi cuenta un día, de aquí a 20 años puede ser que tenga 30, porque el interés acumula y aumenta el número que tengo allí. Lo mismo es con el clima. Si hoy hace 30 grados y luego el próximo año hace 31 grados y luego en 2 años 32 grados y así sucesivamente, no nos percatamos de ese incremento hasta que es una temperatura muy alta, o 50, 51 o 52, en que literalmente la gente se desmaya en la calle. Vemos 45 grados ya se siente, ¿qué sí. te diga? Nosotros nuestro verano pasado lo sentimos. Sí, no puedo imaginar tanto calor en un día, pero para demostrar cómo también cada individuo reacciona a la temperatura. Una persona más joven y una persona con mayor edad o con ciertas discapacidades o enfermedades es mucho más vulnerable a este cambio de temperatura. Entonces hay gente que no la nota y dice no pasa nada, y hay otros que sí lo sienten. Y yo sí pude sentirlo y a través de cómo mi madre tenía esta experiencia con el calor, porque ella no le gusta el calor. Yo comprendo, el calor yo siempre digo, yo soy una persona del frío, porque en el frío yo puedo estar abrigado, me meto 3, 5 abrigos, pero si estoy en calor no puedo andar en pelotas en la calle, ¿verdad? Claro, es imposible. Decime, bueno, entonces, la alteración, lo que vos estás viendo es cómo lo sentimos en el clima. ¿En qué otros aspectos vemos las alteraciones climáticas? Y vemos a mí, por un ejemplo que puede ser muy fácil de conectar con otros. A mí me gusta la jardinería, me gustan las plantas, me gusta ver los animales, los insectos. Yo aquí tengo la suerte de que mi madre tiene un muy bonito jardín y puedo ver las diferentes plantas, los diferentes insectos, los colibríes, los pájaros, etc. Y yo cuando tenía ahí en Portugal, yo tenía una flor, y si no me acuerdo cuál, creo que era una, no me viene el nombre, pero se me vendrá. Y yo siempre la regaba ahí. El verano es el opuesto, ¿verdad? Ahora es invierno. Ahora es acá verano. Acá es invierno, sí, allá es verano. Allá es invierno. Yo comenzaba a regar la planta en normalmente agosto, en mi cumpleaños, junio, agosto, y veía que cada año la flor nacía más temprano, 1 semana, 2 semanas, hasta 3 semanas antes del inicio de verano. Y eso demostraba de una forma muy simple cómo una flor, una planta que se sostiene del calor y de la humedad y del sol, reacciona a estos pequeños cambios. Y yo me sorprendía que cada vez era más temprano su época de floración. Y yo creo que eso también me llevó un poco a la curiosidad a estudiar las alteraciones climáticas y cómo funciona. Otro aspecto más fuerte que podemos decir es, aquí en Paraguay, que no somos muy conocidos por el calor, pero también por las secas, las grandes olas de calor que afectan no solo a nuestra salud, pero también a la economía nacional. Voy a dar 2 ejemplos. Uno, en 2012, por ejemplo, hubo una gran ola de calor y sequía que duró, no me acuerdo cuántos meses, no tengo así la memoria perfecta que tenía antes, pero sí sé que
esa sequía de 2012 llevó a un quiebre de 60% de nuestras cosechas. Este año, justamente la agricultura es uno de los campos en donde hubo números más negativos en lo que refiere a la comparación con el año pasado. En general en la economía se estuvo creciendo relativamente y uno de los pocos números o campos que mostró números negativos fue la agricultura. Sí, y no podemos, y ahora ese fue un ejemplo bastante lejano. Ahora uno más cercano, que fue en 2021, que fue esa seca, tremenda seca que dejó nuestro río, el río Paraguay y el río Paraná o el Pilcomayo. No, Pilcomayo todo el tiempo se nos corta. Sí, pero seca. En este caso literalmente se seca. Sí, el Paraná, porque en este caso fue el río estaba en su estado más bajo desde hace casi 80 años, 1944. Sí. Y eso hizo un tremendo daño económico al Paraguay en términos de exportación, porque nosotros exportamos mucho a través de las flotas marítimas. Los buques. Exacto. Sí. Y también hubo un periodo en que nuestras represas binacionales no funcionaban. O sea, bajó la producción. Exacto. Y eso creó un gran impacto, un gran choque a la institución de Paraguay a términos de gobernación y a términos de sectores privados de ganadería y agrícola. Claro. Porque se dieron cuenta de la necesidad de agua. Sí. Por un lado se mueren de sequía y al rato se mueren de inundación. Exacto. Los animales, sí. Ahí vamos al tema de que no existen, que estamos siempre en los extremos, ¿verdad? Porque hablábamos de o mucho calor o mucho frío, y en Paraguay se da eso también, que hay problemas de inundación o problemas que en el último tiempo se dio de manera más pronunciada, que eran sequías muy profundas. Exacto. Y eso se viene también de parte de nuestra localización geográfica como país sin salida marítima. Nosotros no solamente tenemos un problema interno en términos de clima, pero también es externo, porque políticas que se crean en Brasil o en Argentina o en Bolivia, que son para reducir su exposición al daño climático, pueden afectarnos. Un ejemplo que no es aquí en Latinoamérica, pero es en África. Egipto tiene el famoso río del Nilo. Sí. Y el país, si no me equivoco, es Etiopía. Están construyendo una represa para voy a verificar porque no quiero dar mala información, una represa a través de la salida del río, y la construcción de ese río, de esa represa, que sí es necesidad de producir energía sustentable al país, que es una meta, un objetivo de desarrollo, de resiliencia climática, afectaría la corriente del río del Nilo en Egipto, y afectaría a su producción agrícola y a su producción de buques, su exportación de buques, y a su sustentación de agua. Y ahí podemos ver un conflicto ya que pasa de lo climático a lo geopolítico. Es llamativo cómo a Paraguay le pasa también, porque justamente Paraguay, uno de sus principales motores económicos es la agricultura. Paraguay es un país netamente agroganadero. Uno de sus principales motores económicos es ese, y me viene a la cabeza lo simpático que presidentes de la nación, de repúblicas, no creo que Paraguay no pasó, o no recuerdo que haya pasado, pero hablaban de que el tema del cambio climático era puro verso, o no era cierto, o vaya uno a saber cómo iban diciendo. Pero se está demostrando de manera científica ya y casi irrefutable, ¿verdad? Nosotros tenemos en las ciudades, en el sector urbano, tenemos como un metejón por parte de las autoridades de eliminar todos nuestros bosques urbanos. Lo están cambiando por estaciones de servicio, por edificios en altura, incluso bosques que están al borde de nuestros cursos hídricos acá en la capital, están siendo derribados y destroncados. ¿Cómo, desde tu óptica de estudioso científico del tema, cómo afecta, si podés decirle a la gente que nos está viendo y escuchando? Y lastimosamente
en la historia de cualquier desarrollo urbano siempre hubo la destrucción vegetal. En Europa, hasta no muy reciente, solo recientemente se está reintegrando el concepto de espacios verdes urbanos y se hizo un gran proyecto a través de la Unión Europea y fondos europeos de reintroducción de estos espacios verdes. Pero se tuvo que gastar miles de millones de euros para recomponer lo que la mano del hombre destruyó. Exacto. Y nosotros como país en desarrollo es una cierta contradictoria. Nosotros sí tenemos que desarrollarnos y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y como no tenemos histórico de daños causados por esta destrucción parcial, ahora sí se siente más, cada vez más. No tenemos esa mala experiencia, porque por suerte o por no, Paraguay está posicionado en un sitio en donde no pasan muchos catástrofes climáticas. Claro, no tenemos torbellinos, inundaciones de gran escala, terremotos, etcétera. Claro, no tenemos sismos, pero a diferencia, si nos ponemos a pensar, de 17 cuencas hídricas, acá en Capital nomás, están entubadas o bajo el cemento, bajo el asfalto, quedaron, creo que a esta altura son como 13 cursos hídricos. Y podemos decir, no lo sentimos, o sí lo sentimos, en los feroces cráteres que se abren bajo el asfalto. Porque el agua no respeta el cemento, el agua no respeta el asfalto, y tenemos enormes baches porque están colapsando nuestros arroyos. Entonces, no es solamente los bosques urbanos los que nos están, también todo lo que tiene que ver con agua, tiene que ver con nuestros cursos hídricos, ¿verdad? Sí, también es la causa por la cual tenemos esos raudales gigantescos. Exacto. En que, y ahora tenemos que gastar miles de millones para hacer el desagüe pluvial, porque como colapsamos el arroyo. Exacto, tenemos que hacerlo nosotros. Ahora tenemos que hacerlo nosotros. Y eso es el costo, porque estas cosas fueron, bueno, muchas de ellas fueron recientes y otras fueron hace mucho, 20, 30 años. Y en esa época no existía el concepto de cambio climático. Era un concepto, era una teoría, era una idea muy lejana. Pero ahora lo estamos viviendo. Ahora sí lo estamos viviendo. También, inclusive nuestro... cuando yo me acuerdo, cuando fui a una de las conferencias, nuestro presidente Santi Peña sí habló de que tenemos un gran riesgo en Paraguay climáticamente a nivel internacional. O sea, fue el año pasado, entonces. El año pasado que él subió en el 2023. Fue en el 2023 que se fue en la COP. Se hicieron un proyecto bastante veloz, pusieron un equipo a última hora porque las elecciones acabaron 6 meses después y consiguieron llegar con un equipo a la COP en Dubái. Y tirando todas las cosas que ha sucedido, hay ciertas cosas que sí son verdades, que el gobierno dice que nosotros como país no somos un país que contribuyó a la catástrofe climática como muchos dicen. Nosotros tenemos una producción de emisiones que solo equivale a 0.01%, y eso es una verdad absoluta. Pero al otro lado, nosotros sí tenemos... Cuando decís, explícanos a qué te referís. Las emisiones son los gases de efecto invernadero, que serían el carbono, el metano, dióxido, nitro, todos esos gases que vienen tanto de autos, de las flatulaciones de los animales, del movimiento de la tierra, de la construcción del cemento. Todo eso produce unos gases que al irse al cielo, a la estratosfera, se acumulan y intensifican el dosaje de luz solar, y eso hace que aumente
la temperatura. A eso se le conoce eso sería, como con la palabra emisiones. Sí. Ahí hablamos de eso entonces porque no somos un país todavía demasiado industrializado. No somos un país industrializado en la área agrónoma. Okay. Paraguay es Pero uno convengamos que en las áreas urbanas sí hay un colapso de vehículos. Sí. Y sí se produce muchas emisiones en el área, cuando tenemos los colapsos viales. No me van a decir que área metropolitana no está colapsada y no produce emisiones, cuando en realidad hay momentos en que en Asunción no se puede respirar. Sí. Y que el MADES incluso saca sus llamados de atención que mejor no salir, o si salen, salgan con tapabocas porque hay 0 grado de oxígeno, ¿verdad? Sí, eso fue una cosa que también noté, que había momentos en que me costaba respirar en ciertas áreas. Yo me fui a caminar de la Avenida España hasta el centro y había momentos en que no se podía respirar. Mira, yo te cuento que en el verano a veces no te puedes ir a caminar a la costanera porque respirás, no estás respirando aire, no estás respirando oxígeno. Te cansa más ir a caminar a esos lugares. Y esos son efectos. Y ahí, por ejemplo, si hablamos de un desafío, un problema que tenemos en términos de movilización urbana, eso es un gran problema, que sí es un problema, no solo por causa sea por causa de los baches, sea por la causa de la cantidad de autos que existen, es por causa de que no tenemos una alternativa al auto. Claro, nosotros, transporte público, un transporte público o caminar, o sea, caminar aquí es bastante, tiene sus diversos peligros. Yo cuando salí a caminar hace 2 semanas, después de llegar aquí, me fui a caminar y casi me rompo el tobillo porque me caí en un bache. No vi el bache porque estaba en una pequeña subida y mi pie se cayó dentro y perdí el equilibrio y me tuve que... En Europa no ocurre muy seguido. No, eso ocurre. En todas partes hay baches, pero aquí hay baches paraguayos. No, convengamos que tenemos un problema real con las veredas, donde tenemos obstáculos en cada cuadra. Tenemos así proliferación de obstáculos, algunos innecesarios, la mayoría deberían ser rápidamente sacados, pero no hay conciencia de nuestras autoridades, lo que menos hacen es controlar las veredas. Pero hay algo que a mí me gustaría preguntarte un poco con este cambio de temperatura tan brutal que estamos teniendo y las bajas temperaturas en el campo. Sí. ¿Cómo crees que eso afecta a toda la producción y cómo podría ser la resiliencia en estos casos? Y aquí en Paraguay, como sabemos, somos uno de los mayores productores de soja. Granos. Sí, exacto, del mundo. Que son tanto para consumo como para la exportación hacia producción agrónoma, de vacuna específicamente. Estos cambios de clima, la planta tiene, como nosotros, las personas, tienen un ciclo de vida, de crecimiento. Y cada ciclo, cada fase, y tiene nombres muy científicos que ni yo me acuerdo, cada fase tiene un nivel o un límite, mejor dicho, de temperatura que lo hace óptimo para crecer. Es como si yo como niño no me diesen calcio o proteína, carne para comer. Yo cuando crezca voy a tener osteoporosis o no voy a tener más. Exacto. Sí. Lo mismo sucede con las plantas cuando tienen un exceso de frío o calor, y al mismo tiempo cuando el terreno es expuesto a estos grandes cambios, también pierde su nivel de, digamos, nutrición de suelo. Entonces una planta eventualmente puede crecer, pero una vez que sea la cosecha, no puede tener el nivel, en términos de nutrición, puede tener menores nutrientes de lo necesario, o
no ser lo suficientemente bueno en términos de estética, en términos de dimensión para hacer a la venta. Entonces hay estudios que demuestran que, por ejemplo, el contenido nutricional de soja es reducido entre 15 y 20% debido al extremo calor, o por ejemplo que el tamaño o la cantidad producida de soja es reducida en otras, pero siempre varía en donde estamos. Nosotros como país sin salida al mar tenemos un mayor riesgo que otros países. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de los pocos recursos hídricos que nos llegan. Nosotros compartimos todos nuestros flujos fluviales con Bolivia, con Argentina, con Brasil. Entonces cualquier cosa que suceda allá eventualmente va a caer en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo producimos y cómo utilizamos especialmente los recursos que tenemos. Y para responder a la idea o la estrategia de cómo ser resilientes en estar en Paraguay, Paraguay tiene muchos proyectos, pero el problema en Paraguay es que no tenemos fondos financieros para poder reestructurar todo este gran sector. Y al mismo tiempo no tenemos mucha gente. Hay gente muy capacitada con muy buenos proyectos. Hay un proyecto muy bueno, creo que es en Boquerón, que trabaja exactamente en la reducción de metano en las vacas. Su objetivo es reducir en 50% y hasta ahora consiguieron un 28%. ¿Cómo, con la alimentación? Sí, a través de la alimentación. Una alimentación diferente, un cambio de la alimentación de la vaca hace que las flatulencias que las vacas tengan se reduzca. Pero hay otros proyectos que no salen a luz. ¿Por qué? Porque tenemos una falta también, no solo de financiamiento, pero también de individuos capacitados en términos de negociación, en términos de entrenamiento y capacitación en el campo, y también en términos de proyección y creación de planes. Nosotros tenemos, por ejemplo, la CAF, que es el Banco de Fomento de Latinoamérica. La CAF dio un fondo a Paraguay hace un tiempo de 40 millones. De dólares. Sí, que no fue movilizado porque no había una ejecución de un plan, no había un plan ejecutivo que se podía ejecutar. Necesitaban un plano que esté detallado. Solo así se consiguen estos fondos. Entonces lo que falta en Paraguay es una mayor cantidad de no solo empresarios e innovadores, pero también de concientización tanto en el sector cívico como en el sector institucional, de que tenemos que mostrar planes, tenemos que mostrar proyecciones y números, porque aquí funciona. A mí me gusta eso en Paraguay, que los perros dicen vamos a hacer esto hoy. Sí, se hace, pero no hay un plan. A veces uno cae, el otro no cae. Pero tratando de entender un poco que estás comentando, se está trayendo la plata para realizar el trabajo, existe, como decís que tenía de parte del CAF, pero lo que faltaría sería que un mayor número de personas se prepare para hacer las tareas técnicas, o que esas personas que hacen las tareas técnicas puedan delegar de mejor manera. Serían ambas. La plata existe, pero no tenemos acceso a ella. Es como si estuviera en una cajita fuerte, y solo después de que la gente sea capacitada y que se consiga delegar de forma estructurada, eso sería posible. Porque en Paraguay, tirando la parte agrónoma, que ahí sí tienen la mayor tasa de planificación, porque es nuestro sector más fuerte económico, ahí sí tienen un sector muy planificado. Pero en otras partes, como adaptación urbana, adaptación rural, que no relacionada con el sector agrónomo, ahí sí falta bastante capacitación. Entiendo. Entonces, que no hay
o sea, esos dineros que vienen no se utilizan un poco por falta de información y otro poco por falta de planificación. Y al no haber una planificación tampoco hay ejecución. Exacto, pero no, eso no viene por decisión de nuestro gobierno, viene decisión de las instituciones internacionales, porque son, como es dinero, fondos de inversiones o fondos que vienen de bancos de fomento, tienen sus reglas bastante... Ellos te dicen qué y cómo hacerlo. Exacto, y nosotros tenemos que jugar, también tenemos que jugar pelota para que nos las pasen al fin del día. Y ahora, por ejemplo, y justamente esto es el gran tópico de la COP30 en Brasil, en Belén, en que Brasil, como uno de los mayores jugadores de producción agrónoma en el mundo, pone este sector en la mesa como principal tema. Y aparte también el tema de la deforestación, porque se hace en la Amazonia, en Belén. Justamente creo que ese es un punto que hay que analizar, porque tanto en el Brasil como en Paraguay, bueno, en realidad en todos lados, están deforestando a mansalva en nombre de la producción de granos. Entonces, ¿qué política pública se puede implementar para que lo uno no vaya en detrimento de lo otro? Sí, hay empresas aquí que hacen, que sí deforestan y luego plantan árboles. Pero el problema, existen políticas que se llaman, no tengo el nombre correcto, pero es replantación de árbol. Después utilizas un árbol nativo y plantas otro, pero normalmente utilizan árboles que son económicos y rápidos, como el eucalipto. Pero el eucalipto es un árbol que absorbe mucha agua y contribuye para la seca. Para secar el lugar, sí. Secar los pantanos. Y hay un caso muy famoso en Portugal, que fue en 2017, en un periodo de onda de calor, en que una zona muy conocida, muy bonita, montañosa, pero llena de eucaliptos que fueron reemplazando los árboles nativos, hubo un incendio tan grande que encerró una autopista y fallecieron 76 personas por causa de ese desastre. Y demostró cómo el eucalipto es un árbol que al fin del día es más dañino a tu ambiente que otro. Aparte que hay como una cuestión mediática de plantatón. Las mismas personas, cuando hablo de gobierno local o departamental y también nacional, hay como no sé si es una cuestión netamente mediática de nosotros estamos plantando árboles, sí, pero el día previo estuvo autorizando el destronque de un montón de bosques. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un árbol formado, añoso, y un plantín de 50 o 60 o 1 metro que va a tardar 20 o 30 años en convertirse en un árbol completo que produce oxígeno, que produce raíces que atajan la tierra? A ver. Mi consulta, tratando de tomar un poco eso que decís, Rosa, vos, porque creo que nosotros dijimos acá, y sin tener conocimiento en absoluto puntual del tema, pero decimos, no es lo mismo que yo eche un árbol de acá enfrente que creció porque creció de hace 170 años y me vaya y plante 3 en la costanera, porque también es la zona y en qué zona estar, ¿verdad? Porque me imagino que si uno dice, antes de que se haya levantado acá el primer edificio, estaba distribuida la naturaleza de determinada manera, y eso después uno dice, para eso están los ingenieros ambientales, justamente para decir, esta es una zona en la que desde el punto de vista ambiental se puede construir, esto podemos sacrificar este verde que hay acá y construir acá, pero en este lugar no, por determinada situación, ¿verdad? Sí, por supuesto, no es lo mismo, porque no solamente aquel árbol consiguió adaptarse a ese clima y ese ambiente. O sea, un árbol que está aquí, por ejemplo, en la calle Argentina, aquí en la avenida Argentina, es completamente diferente a otro que está en el medio de el parque Ñuguazú o no sé. ¿Por qué? Porque también se adaptó a la gran cantidad de autos
y la gran cantidad de movimentación y la polución, exacto. Si tú plantas un arbolito aquí, se muere inmediatamente, normalmente, es lo que pasa. Entonces, lastimosamente es una mala estrategia en términos de desenvolvimiento urbano en una ciudad. En un sitio forestal depende también. Depende si tú, por ejemplo, destruís una sección, una parcela de bosques para crear celulosa o para crear cualquier materia prima, y después plantas un árbol que no es de la región, obviamente ese árbol o no va a crecer o va a afectar negativamente el área. Pero si tú plantas y te dedicas a plantar árboles que sí son de la zona y que son conocimientos autóctonos, eso sí ayuda eventualmente. Obviamente que no va a tener el mismo impacto, y eso sí está calculado en los cálculos nacionales que se hacen de emisiones, porque cuando se presenta a las Naciones Unidas el documento de emisión nacional, se cuenta no solamente aquello que se produjo, pero también aquello que se extrajo. Entonces se hace una suma y resta en que da un número. Obviamente ese número tiene, si no me equivoco, un 40-50% de error, pero es muy normal porque es muy difícil calcular. O sea, cómo yo calculo cuánto un árbol produció y no produció, cuántos kilogramos de CO2, que es el dióxido de carbono, libero cuando movimento la tierra. Todos esos cálculos son muy especulativos. Se avanza cada vez más y se producen mejores datos, pero nunca son exactos. Y eso, y ahí otra vez viene el tema de la capacitación. Aquí una vez un amigo mío tenía un proyecto. Me dice, ¿por qué tanto se discute con el cambio climático en términos de negociaciones? Siempre hay negociaciones y se escuchan las negociaciones. O sea, un tema, o sea, un artículo, pueden llegar hasta estar encerrados 27 horas sin salir, porque cada palabra tiene peso legal. Exacto. Entonces me pregunta, ¿por qué tanto quilombo para hacer un papel? Yo estoy programando aquí una inteligencia artificial que va a ser de promotor entre las dos partes, entre, digamos, Estados Unidos y Paraguay, o China-Paraguay, para que se cree un documento perfecto. Y yo le digo, ok, ¿cómo vas a alimentar tu inteligencia artificial? ¿Con qué datos? Pues los datos que están online. En China, como país con 1.000 millones de personas, Paraguay con 7-8 millones, creo. No, 7, cada vez somos menos. Sí. Ojalá no. China produce un montón de datos. Tiene una capacidad técnica, educativa y tecnológica mucho más avanzada que Paraguay. Y produce un montón de estudios nacionales e internacionales. En cambio, Paraguay produce 5 anualmente, 5 o 10 anuales, y aparte de lo del gobierno, del Ministerio del MADES. Entonces, ¿cómo vas a alimentar una inteligencia artificial para que nos dé una respuesta? Obviamente va a ser todo a favor de China, porque ellos tienen todos los datos, toda la información. Lo mismo pasa con Europa, con Estados Unidos. Ellos están en geometría avanzada y nosotros estamos en el 1+1. Sí, exactamente. Bueno, tenemos todavía unos minutos de programa, pero me gustaría que hablemos un poco de las políticas públicas para la resiliencia. Sí. Bueno, yo en Portugal trabajo con los viticultores, los productores. ¿Dónde estás en Portugal? En Lisboa. Ah, qué bueno. Sí. Ayer llegó mi hija de Portugal. Ah, qué bonito. Sí. ¿Le gustó? Le encantó. Sí, a mí no. Por eso regresé. No, me gusta Portugal, pero estoy harto. Quiero venir a mi casa. Bien. Y yo trabajo con los viticultores, los productores de uvas y vinos. Y mi trabajo básicamente es entender cómo un productor de vino realiza sus estrategias junto a un sistema financiero, que serían los seguros agrícolas.
Porque cada uno tiene una estrategia diferente y trata de hacer una cosa diferente. Y lo igual, un asegurador tiene su propia estrategia con otro objetivo diferente. Entonces, la primera cosa que se tiene que entender con resiliencia es que no es una cosa única, es una cosa que se comparte. Si yo quiero obtener financiación para algo, tengo que tener permiso de alguien. Claro, no es una cuestión inmediata, es un proceso. Exacto, es un proceso de comunidad comunitario y a través de sectores también. Correcto. Y aquí en Paraguay tenemos lo que yo creo son varios problemas, pero los mayores problemas son el nivel de burocracia y de nivel de procesos que se tienen que hacer. Un ejemplo sería la SAP. Yo vi a la SAP cambiar las tuberías en mi barrio y destruyen la carretera, el pavimento, pero no pueden pavimentar. Ellos no pueden pavimentar. Tiene que ser otro instituto a pavimentar. Y eso es un problema burocrático. El ASAP debería, si puede destruir la calle, que la pavimente. Claro. Eso, o sea, inmediatamente. Después tenemos otro que es el tema de comunicaciones. Por temas de partidismo o temas de ideologías, a veces cada departamento está en su propio mundo y no quiere compartir datos. Hay algunos que son más abiertos que otros y otros que no quieren tener cualquier tipo de intervención fuera, que es externa a su propio departamento. Y hablando de intervenciones en estos momentos justamente. Hablando de intervenciones en 2 municipios principalísimos del Paraguay, ¿verdad? Así mismo. O si es climático, yo sé. Si es el otro, no tengo idea. Sí. Y el otro es también nuevamente el tema de capacitación. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, bueno, Brasil es un país muy, muy grande, pero Brasil normalmente lleva a las conferencias climáticas entre 300 y 500 delegados. Y también no solo tienen delegados, pero también tienen jóvenes delegados. Son jóvenes participantes que vienen por parte del MADES. Y van para aprender. Van para aprender. Si siguen a los negociadores, ellos también negocian. Se van a los cuartos de negociación y negocian. Aquí en Paraguay tenemos proyectos internacional con un proyecto que se llama Youth Negotiators, que también yo colaboro con ellos, con una organización que tenemos, que ofrecen este proceso de entrenamiento de negociaciones climáticas, que es un proceso muy, muy complicado. ¿Y Paraguay tiene negociaciones climáticas? Tenemos jóvenes, sí, tenemos, creo que ahora son 4 o 5 que se graduaron de ese proceso, pero estos jóvenes no son normalmente, no entran como jóvenes líderes, vienen como normalmente lo que se llama, en inglés se dice un extra, como un extra. No va como delegado, va como delegado extra. Adjunto, exacto. Una suerte de asesor, quizás. Sí, asesor, asistente, etcétera. Y obviamente no es solo porque no hay voluntad política, pero también no hay capacidad financiera, por lo que yo entiendo. Entonces, eso es otro aspecto que podemos avanzar en Una de las aspectos de lo que vos estás hablando es algo que tanto nos quejamos con las negociaciones de Itaipú, por ejemplo. Que ahí no solamente hablamos de ambiente, hablamos de finanzas, hablamos de los aspectos sociales, hablamos del país, hablamos de relaciones internacionales, hablamos de muchos temas cuando hablamos el tema Itaipú. Bueno, siempre nos quejamos de los negociadores, o que no están formados, o que los que están formados no son los que participan de esas reuniones. Ahí lo primero que me viene a la cabeza, Rosa, es que decimos nosotros, se viene la cumbre climática que se va a realizar en Brasil, en Quito, o en la ciudad donde vos quieras. ¿Quién va de Paraguay? A eso apuntaba con mi primera premisa. En las cumbres donde se va a hablar de clima en Paraguay, ¿quiénes participan? Y participan gente, específicamente van primero los miembros de la MADES. Después se van ministros,
especialmente ministro del MADES, porque el representante es el cabecilla, digamos. Cada delegación tiene su cabecilla de negociación y luego tiene su representante, que es el MADES. Después van los líderes, los presidentes, o los vicepresidentes, o concejales, o primeros ministros, y después depende de qué tipo de acciones. Yo creo que este año, por ejemplo, como este es una COP histórica en Latinoamérica, es una COP histórica porque se hace en Latinoamérica después de mucho tiempo, en las Amazonas, más porque es muy simbólico, y yo creo que tiene sentido que la delegación entera nacional vaya, ministros, porque tenemos que demostrar al mundo. Una cosa que yo compartí con algunos ministros en la COP de Dubái fue que en todos los países que necesitan, que buscan, porque el problema es que hay plata, pero no es plata, no hay plata infinita, porque es de aporte, a pesar de ser un daño histórico que es merecido para nuestros países. Los países como Brasil, Bolivia, o países más pequeños como Tuvalu, como países africanos como Senegal, etcétera, ellos no van, por ejemplo, de traje, van con sus vestimentas tradicionales, porque ellos dicen, no solamente ellos dicen, y es verdad, y yo creo que en Paraguay en un par de décadas, si no aceleramos el proceso, también será verdad, que el tema de negociación y financiamiento es tan importante, que no es solo un peligro social, económico, ambiental, pero es un peligro cultural, porque si nosotros no recibimos, como países del sur global, no recibimos plata, esta plata que nos ayudaría a avanzar, nuestra cultura también se va a morir. Como por ejemplo las islas pequeñas, Tuvalu, se está inundando. Ellos sí van a perder su cultura, ellos sí van a tener que ser inmigrantes climáticos y se van a ir a otro país. Y su cultura se va a perder, porque van a ser absorbidos eventualmente por el otro. Necesariamente por otro lado. Y aquí nosotros también puede ser que pase esto. Imaginemos que en nuestro San Juan hace 50 grados. Va a poder jugar pelota tatá o el toro candil. Esas cosas no van a poder hacerse. La rúa con la paja. Y vos sabés que lo primero que me viene a la cabeza es el primer momento, creo que a nivel global o de manera popular, se empezó a hablar de cambio climático y estas cuestiones fue... Me van a tomar en joda, en chiste, pero el día después de mañana salía la película y decíamos, esto es ficción, qué sé yo. Después venía, yo tengo en la cabeza esto de que Donald Trump en un momento mencionaba que el cambio climático era una invención política y que se quiere meter por agenda y qué sé yo. Y yo digo, en Paraguay no sé qué tan lejos estamos de llegar a los polos de tener... Hoy en Argentina estaba nevando, después de no sé cuántos años. En Bariloche, si no me equivoco. Menos 18 grados. En Buenos Aires hubo casos de casi neblina, de nieve incluso. Y yo digo, bueno, acá ya tuvimos estas inundaciones, que creo que tiene que ver más que nada por el tema del cuidado de las calles, más allá de otras cuestiones. Pero estamos empezando a sentir cada vez de manera más fuerte el clima. O sea, la temperatura de la fiebre, en lo que refiere a cuánto sentimos nosotros el tema del cambio climático, va subiendo. No sé si estamos en 39, 40, que ya es peligroso en fiebre, pero de a poquito sigue subiendo. Y también se nota en las calles, o cada año tenemos una peor explosión de dengue, tenemos mayores problemas en las calles. Yo después de tanto tiempo yo vi, cuando era pequeño aquí yo no veía cupí en las calles, por ejemplo, en los árboles de las veredas. Ahora están minadas, porque hay más humedad, hay más tormentas tropicales aquí, y eso hace que se pudra el árbol y se crea mayor alimento para ellos. Y eso eventualmente ellos matan los árboles, y nosotros también tenemos cómo talan los árboles, por ejemplo aquí talan pero bastante. También tiene que ver mucho con la falta de cuidado. Hay que reconocer que tenemos direcciones de gestión ambiental que tienen una debilidad inmensa por cortar los árboles y plantar. Te dicen, plantamos 3, 5 en reemplazo. Sí, pero plantan plantines que terminan falleciendo. Eso es un preconcepto que tenemos que luchar y mantener lo poco que tenemos, porque eventualmente de aquí a
5 años, es muy probable que en Paraguay se haga ese resurgimiento verde que se hace en Europa hace más de 20 años y vamos a ver ciertos sitios a un costo tremendo, a un costo económico que pueden ellos a lo mejor vía la Unión Europea disponer de esos fondos, pero lo que nosotros no podemos es, habiendo visto la experiencia en esos países, replicar los problemas. Y esto yo creo que es una cosa muy verdadera. Lastimosamente mucha gente aprende cuando sufre. Y es una verdad muy dura. Hay que yo también aprendí. Golpearse para aprender. Exacto. Nos tenemos que quemar a veces. Quemarse, sí. Y yo creo que eventualmente va a suceder. Y no para ser alarmista tampoco. Yo creo que tampoco tenemos que hacerlo. Tenemos que cada uno, si puede, hace. Yo, por ejemplo, siempre trato de mantener mi jardín, cosas pequeñas, porque yo creo mi propia cúpula verde, digamos. Y cuando veo, por ejemplo, yo ahora vi mi árbol de enfrente de la calle completamente lleno de cupí, yo voy y yo propio individualmente extermino. Claro, al cupí. Perfectamente se puede hacer. No todos tienen la capacidad o no todos tienen el tiempo. Yo tengo mucha suerte y tengo el tiempo. Y si alguien tiene el tiempo, que lo haga. Y si ve a alguien que tala el árbol, porque muchas veces talan el árbol de una forma muy brutal, lo cortan y parece una zanahoria después de que lo corten. No se corta así. Es una forma muy brutal y tarda mucho tiempo en crecer otra vez. Después, de aquí a 2 meses, el árbol que cortaron por mi calle no me va a dar sombra. No me va a ventilar cuando venga. Va a llegar el verano y no va a haber Exacto. tal Solo el próximo año probablemente, si Dios quiere. Bueno, a ver, tenemos 3 minutitos para terminar el programa. Quiero que pienses, mires en esa cámara, tu cámara, y que hables a la gente que nos está viendo. ¿Y sobre qué? Hay muchas cosas para decir. Sí, pero quiero que le dejes un mensaje respecto a todo lo que estuvimos hablando con el cambio climático. Y yo creo que lo más importante para quedarse en mente es que una persona puede no creer o creer en el cambio climático, pero sí crea en lo que ve y vio todos los años. Que vio, por ejemplo, cómo ese calor abrumante afectó a sus animales de estimación, a su familia, a su madre, a su abuelo, a su padre. Cómo vio, por ejemplo, la economía caer porque hubo una seca muy grande, o cómo se afectó nuestra economía porque el río cayó. O sea, que vea los problemas económicos, sociales y de salud, etcétera, desde una perspectiva del ambiente. O sea, cómo llegó a afectarme el calor en mi día cotidiano. Cómo por ejemplo, me siento cuando camino y respiro mal. ¿Por qué, por ejemplo, veo más mosquitos en mi barrio? Esas son cosas pequeñas y diminutas que pueden agarrar y cambiar la mentalidad de una persona que no cree en esto. Y si continúa no creyendo, o hay personas que dicen que esto es se terminó la era del hielo, dicen y yo digo, yo tuve una conversación con una persona así, le dije, sí, y sí, es verdad, puede ser que terminó la era del hielo, o sea, salimos de la era del hielo y ahora es un calentamiento normal. Y le mostré yo una estadística que mostraba que cada vez que los gases invernaderos aumentaban a un cierto límite, siempre hay una caída de gases. Y eso indicaba que cada vez que había un incremento de los gases, estos gases de emisiones, natural o no natural, había un periodo de extinción masiva. El primero fue cuando los primeros animales crearon oxígeno en el agua. Otro fue el meteorito, después fue un volcán, etcétera. Siempre cuando hubo un gran crecimiento de gases, siguió un exterminio de animal natural. Y esto aquí puede ser por nuestra causa, puede ser por causa natural, pero no es solo una, son 5 veces que pasaron. Así que sea la culpa del humano, sea culpa de un proceso natural, igual nos tiene que alarmar. Así que eso yo creo que tenemos que tener en consideración. La naturaleza es más fuerte que cualquier grupo humano también. Yo creo, no sé,
Yo creo que eventualmente no, pero esperemos que la naturaleza siga fuerte por los próximos 100, 200 años. Te agradecemos, Raúl, el tiempo para el programa El Cabildo del Derecho a la Ciudad. Todo esto quedó grabado, así que podemos verlo de vuelta y te necesitamos de vuelta para hablar de esto y otros temas en este transcurso que estás en Paraguay. Sí, con todo gusto. Gracias y gente linda, nos vamos yendo. Nos vemos el siguiente martes por el mismo canal. Chao, Juan Jesús. Nos vemos, Rosa. Un gusto.